¿Soy un Q? ¿No necesitan Q? No, sí. No, porque está ya va sincronizado. ¿Ya está sincronizado? Ah, ok, perfecto. Digo, la neta es que no hay intro ni nada. ¿Pero qué estabas diciendo que quieres hacer? ¿Quieres hacer te urge un podcast de política para el barrio, güey? Política para el barrio. O sea que a mí me enseñaron que el gobierno era el enemigo en el barrio, güey. Porque para ti el gobierno es la policía, ¿me entiendes? Es la ley. Es la ley, carnal. Y cuando vives en la alienación social, güey, pues la ley tiene distintas líneas delgadas, güey, entre la normatividad de la violencia y la no. Entonces, pues nosotros no entendemos nada, nos dicen que son el enemigo y no nos metemos a ver de qué se trata, cuál es la división de poder, nada, güey, nada absolutamente, güey. Terminas vendiendo tu voto en 500 pesos y te va bien, pues, ¿no? Sí. Y luego cuando yo por el arte empiezo a viajar, y eso también abre mis horizontes, además de los libros, que desde morro me gustó un chingo leer, pues empiezo a cuestionarme cosas y a conocer y a perderle esa aberración que le tenía, apatía total a la política, güey. Y eso le pasa a mis compas en el barrio. Y gracias a que he viajado por medio del hip hop, güey, he visto que eso pasa en todos los barrios. Entonces algo que hay que hacer es decirle a la gente: si no haces política, la van a hacer los políticos. Sí. Y ya sabemos cuál es el resultado de eso. Sí. Fíjate que hay una frase que me gusta mucho, que siempre la uso, güey. Siempre la uso. Porque como que nos tienen atrapados en esta idea de no pienses, no estés dudando, no estés cuestionando, haz cosas, haz acciones, trabaja, emprende, levántate temprano, échale ganas y la madre. Siempre es el haz, ¿no? Sí. Pero hay una frase, güey, que es haz de cuenta, un batazo en las dos rodillas de esa idea, güey, que es: tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Qué hermoso. Y es un frasezón, güey. Está la antítesis de esa, que es: mucho análisis provoca parálisis, güey. Sí, completamente. El equilibrio es la clave del universo. Pero ahí te doy una tercera, güey, que es: inclusive no hacer nada es un acto. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Está chido. Entonces, hay otra que... Vámonos con puras chicas, puras frases. Jalo. A ver quién se sabe más quotes. Jalo. La política es muy importante para dejársela a los políticos. O sea, también me gusta el chido. Es un muy buen punto también, güey. Entonces, o sea, ahí lo interesante de esta idea de, o sea, cómo rompemos esa pasividad, pero también entender la pasividad como un potencial acto emancipatorio, güey. O sea, si hay algo interesante ahí. O sea, concuerdo contigo con la lectura de... Y entiendo perfecto, a ver, o sea, yo no vengo de una familia de clase baja, pero sí por lo menos media baja. Y para nosotros también la percepción siempre era, pues están en contra de ti, ¿sabes? O sea, no trabajan a tu favor, trabajan como, pues en contra de ti, o por lo menos les vale, es como que es indiferente, ¿no? Y lo complicado es que creo que el error de la academia siempre ha sido pensar que los temas intelectuales son demasiado importantes para bajarlos al pópulo. Sí. ¿Sabes? O sea, como para bajarlo a la voz popular, al día a día, al cotidiano. Y de hecho, ahorita que estaba platicando, y una de las cosas que más quería platicar contigo es esta idea de otro de mis filósofos favoritos. Dice: somos tan no libres porque no tenemos ni siquiera las palabras para articular nuestra falta de libertad. O sea, ahí te va. Somos libres específicamente porque no podemos explicar por qué no somos libres. O sea, nuestra incapacidad de darle sentido a un sufrimiento, a un dolor, a una injusticia, a una causa mal representada, a un abuso de poder, sí. Nuestra incapacidad de explicar el por qué me molesta lo que me molesta, sí. Es gran parte del por qué no podemos hacer nada al respecto. Sí. ¿Sabes? Entonces, muchas veces, o sea, y Lacan decía, la palabra mata la cosa. Porque cuando tienes un monstruo, un trauma, y hablas de ello, al momento de hablar de ello, eres obligado a simbolizarlo, sí. a transferirlo al mundo de lo físico, ¿no? Pero para eso primero tienes que entenderlo, güey. Claro. Y entonces, mucha y la mayoría de mi raza en el barrio, güey, no entiende lo que le está pasando. Sí. No entiende lo que le atraviesa, ni los cómo ni los porqués. Sí. Entonces, la primera misión para mí, porque cada quien trabaja en su trinchera, sí. También lo aprendí de Kant, güey. Kant me dijo, porque yo decía, güey, hay un chingo de luchas sociales, güey. A mí me prende muy cabrón lo que le está pasando a las morras, lo que está pasando con los indígenas, lo que está pasando con los migrantes. Y leo a Kant y dice: les propongo algo, güey, a los seres despiertos, por decirlo de una forma, ¿no? Trabajemos cada uno en su espacio-tiempo, güey. Sí. Entonces yo trabajo en mi espacio-tiempo desde mi trinchera, lo que mis dones y mis habilidades me permiten aportar, o por lo menos intentarlo, güey. Sí. Entonces yo creo que lo que yo puedo hacer es hacer cuestionar a los individuos y bajarles herramientas, güey. Digo, sí. Obviamente siempre hay una pretensión, la intención del ego, no sé de qué chingados, pero es lo que honestamente
creo que el sentido común me invita a hacer, güey. ¿Me explico? Ahí te va. Y concuerdo contigo, y de hecho, qué raro que uses la palabra herramientas, ¿no? O sea, yo pasé por muchas épocas y la neta, o sea, me pasa mucho que leo y cambio de opinión. Claro. Y la neta es lo que más le recomiendo a todo el mundo, güey. El que no lo haga, que se revise. Sí, güey. O sea, si estás leyendo y no estás cambiando opinión, estás leyendo los libros equivocados, güey. Me dicen, eso está bien chilo porque tiene mucho que ver. Acaba de pasar ayer. Güey, tu nuevo videoclip ya no es lo que eras, güey. A mí me gusta el Danger del 2012, bla, bla. Y yo, güey, Simón, o sea, y no va a ser lo mismo en 5 años. Claro, güey. Si tú sigues pensando igual, güey. El peor es tú, compadre. Sí, claro. Eso creería yo. Sí, sí, sí. De hecho, Michel Foucault, que es también un pensador muy controversial, pero también brillante y fundamental para entender principalmente el momento en el que estamos ahorita. Michel Foucault, en una entrevista muy controversial sobre un cambio de opinión que tuvo, él dijo así directamente al entrevistador, le dijo, güey, ¿tú crees que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Claro. O sea, es imposible, es que sería hipócrita, o soy un pendejo, o no estoy leyendo los libros correctos. Pero, o sea, real, una persona no debería de sobrevivir un buen libro. En el mejor de los sentidos. O sea, tú deberías de ser capaz de mantener un cierto nivel de flexibilidad como para decir, leí algo nuevo y cambié de opinión. Pero lo que iba con esto, con la palabra que dijiste de darles herramientas a la gente. Uno de mis pensadores favoritos ahorita, Deleuze tiene una frase bien chingona que dice, no sirve de nada caer en desesperación, pero tampoco nos sirve de nada ser esperanzados sobre un futuro utópico. Lo único que podemos hacer es desarrollar armas de resistencia. Okay. Entonces, estas armas de resistencia es un poco lo que decías de la postura kantiana, que es, oye, pues cada quien en su trinchera, cada quien en su batalla, cada quien en la lucha que decida que le es más urgente, que le es más importante, lo que hay que hacer es ver cómo desarrollamos armas de resistencia, ¿no? Y crea que es útil también. Bueno, y justo ahí, el rap como arma de resistencia. Sí. ¿Sabes? O sea, el poder articular las palabras de una manera o usar las palabras en sí como arma de resistencia, ¿sabes? Porque, o sea, me parece que hay muchas ideas que cuando se ponen en este formato, y siempre ha existido como un antagonismo raro entre la poesía y la filosofía, porque la poesía de alguna manera parece que hace filosofía, pero lo hace de una manera que suena convincente y suena congruente por la rima, por la estructura, por el rigor de las barras y demás. Y la filosofía realmente no. La filosofía lo que le importa mucho más es la estructura rígida del argumento y no tanto la belleza con la que se expresa, ¿no? Y han habido diferentes filósofos. O sea, a lo mejor Nietzsche era mucho más lindo de leer en sus aforismos que un cabrón como Hegel, que la neta, güey, a menos si no estás poniendo 120% de tu atención, a lo mejor no vas a entender. Claro, tienes que irte palabra por palabra. Sí. Y por otro lado, la rima, la lírica, el bardo, ¿sabes? Esto, sí. Toda esta idea de los cantos, de las ideas que se pasan porque son pegajosas en su forma, no solo en su fondo, sirven también como herramienta, pues casi propagandística, que puede ser usada en el mejor o en el peor de los sentidos. Pues por eso existen los jingles de las canciones, los punchlines de los comerciales. Pues no, un arma es un arma y depende de las manos de quien estés. Exactamente. Se utilice, sí. La rima nace como una mnemotecnia, una necesidad de memorizar las cosas, güey, ¿no? Y luego vienen pues los rapsodas y todos sus derivados que vienen a contarle al pueblo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que desde el principio la responsabilidad de la palabra en el versador o el palabrero es comunicar, güey. Sí. Eso creo yo. Pero también yo soy mucho de las libertades. O sea, si un artista me dice, güey, yo hago esto por estética, suena chilo, me gusta, es audible, no quiero que me ponga a pensar, ni quiero poner a pensar a nadie, gusta bien, está chilo. Sí, es válido. Pero sí. Yo veo al arte en general como eso, güey. Porque los artistas ya decidimos arriesgar la vida en lo no seguro, güey, ¿no? Que ahora ya creo que eso ya cada vez pierde más sentido, pero si ya estás arriesgando tu vida intentando sobrevivir del arte, también eso te da más tiempo y espacio de reflexión. Por eso creo que el arte y la cultura siempre han sido los que traen o comunican los cambios, güey. ¿Me explico? La filosofía necesita tiempo para existir, güey. Y siempre llega tarde. El individuo que tiene tiempo para pensar es un individuo que no esté siendo oprimido todo el tiempo por el sistema. No, a ver, partimos del hecho de que el tiempo libre y el ocio es un privilegio. Claro. O sea, y eso que comentas también de que pues, el artista que toma este riesgo de ser un outlier o de trabajar en una profesión que es de alto riesgo y comentas qué está pasando, digo, la verdad, o sea, pues tal vez sí, tal vez no. O sea, sigue siendo una escasa minoría la que triunfa o la que se puede sostener de hacer lo que le gusta, que es rimar, que es trabajar con música y demás, ¿no? Igual que dedicarse a la divulgación. Sí, o sea, trabajar como comunicador, pues me parece todavía que es un altísimo privilegio. O sea, el pico de la pirámide creo que se hace cada vez más tenue y más afilado en la cantidad de gente que dice yo me puedo dedicar a esto y tan, y es lo que me gusta. Pero invariablemente creo que sí hay algo muy noble en el sentido de, o sea, cómo damos nosotros esas herramientas para que la gente pueda usarlas o pueda hacer uso de ellas, ¿no? Y la responsabilidad de decir,
nuestro trabajo es hacer como esa traducción de lo abstracto, elevado, lo contemporáneo, lo moderno, lo nuevo, y hacerlo accesible para esta gente que, como decíamos al principio, que está atrapada en una realidad sobre la cual ni siquiera puede articular su frustración, porque no tiene ni las palabras o no entiende qué es lo que le duele, güey, ¿sabes? O sea, eso es lo que me pasa mucho. Por ejemplo, siento que ahorita venimos saliendo de pandemia, ¿no? Saliendo, tercera ola, lo que tú quieras. Pero para mí hay un problema enorme de salud mental, güey. Sí, claro. Pero gigantesco, güey. O sea, hay un problema gigantesco de salud mental y me traumó ahora que vi la chava esta a las Olimpiadas, la chava esta gringa, que decidió parar la competencia y no terminar la competencia. Y bien interesante lo que dijo. Dijo, ya no me siento dueña de lo que hago. Siento que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por algo más y ya no lo estoy haciendo por mí. Bueno, es que es increíble y lo revisé como 3-4 veces. Es un ejemplo de salud mental mundial, me parece. Eso es alienación del trabajo. Eso podría haber salido del libro de Capital de Marx. No te puedo explicar el ejemplo más perfecto del mundo, el decir... No me veo reflejado en el fruto de mi trabajo porque siento que me están robando mi talento. Haz de cuenta que Marx estaría atrás así de que bien, ¿sacas? Y lo vi y dije, güey, es que ¿cómo puede ser que la gente no sea capaz de hacer ese vínculo? Digo, entiendo que no todo el mundo tiene ni el tiempo ni el acceso para leer a Marx, pero nuestra responsabilidad es decir, oye, eso que siente esta chava y eso que sientes tú al hacer tablas de Excel todo el día, güey, y sentirte usado en un call center donde te podrías morir y tu jefe ni se daría cuenta que estás muerto, eso es alienación. Pero déjame explicarte por qué es alienación y cómo usarlo a tu favor, güey. Dos cosas. En el plano de la filosofía musical, artística, Facundo Cabral dice, aunque trabajes 24 horas, el que trabaja en algo que no ama es un desocupado, güey. Me parece hermosísimo. No es que aquí estemos intentando decir que la gente del barrio es pendeja. Quiero dejar eso bien claro. Ignorante sí, porque todos somos ignorantes de todo. Entonces, yo no decido en qué voy a ocupar mi espacio, energía mental, y decido que va a ser en eso porque tengo el privilegio de saber, de decidir en qué administrarla. El problema en el barrio es que si la gente está sobreviviendo el día, güey, está trabajando en la fábrica, en el call center, está en un entorno desfavorable, güey, pues no tiene esas posibilidades. ¿No? Exactamente. No sé si habías escuchado el término mentalidad de escasez. No. Y digo, perdón, o sea, seguramente si la gente había visto otro video mío, lo digo bastante, pero es un término importante. Y a lo mejor, y digo, nunca sabes, ¿no? Siempre tengo este pensamiento como en la parte de atrás de mi cabeza de todos tus videos puede ser el primer video de alguien, ¿no? Y está bien repetirse, güey, porque repetirse al final es estar diciendo que sabes lo que estás diciendo. Y si es importante el mensaje, pues, güey, hay que repetirlo. Bueno, entonces, disculpen el déjà vu, pero explicando mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez es un fenómeno muy bien analizado por la comunidad psicológica que habla de la capacidad de aprendizaje que tiene el humano cuando está en condiciones de alto riesgo, de alta violencia o de supervivencia, ¿no? Entonces, esta idea de, a lo mejor tú sabes nadar, pero si yo te agarro y te tiro en medio del océano Atlántico, por más que sepas nadar, te vas a ahogar, güey, ¿okay? Para bajarlo a números es esto. Una persona que está en mentalidad de escasez y es no tener suficiente comida, no tener seguridad, no tener techo, vivir con miedo, no tener papás en sus casas que le puedan ayudar, tener que preocuparse por algo más que no sea la educación, como trabajar, lo que sea. Cualquiera de estos factores te pone en mentalidad de escasez, ¿okay? La gente que está en mentalidad de escasez solo aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñes, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Invertir en educación para la gente que tiene condición de miseria es tirar dinero a la basura. De hecho, no es que los pobres sean ignorantes. No es que sean ignorantes porque son... O sea, no es que porque eres ignorante eres pobre. Al revés. Porque eres pobre eres ignorante. Y no es que los ricos porque son inteligentes son ricos. No. La riqueza te hace inteligente. O sea, la opulencia, el tiempo de sobra, la seguridad, la no desesperación, la capacidad de tomarte el tiempo para tomar las mejores decisiones es lo que hace que seas capaz de educarte. O sea, sí existe una proporcionalidad entre el dinero y los títulos, pero es al revés. No es mientras más títulos más riqueza. Es mientras más riqueza más títulos. Claro. Entonces ahí viene un dilema muy complejo que es el del huevo y la gallina, ¿no? Que es decir, oye, pues es que a la gente de escasos recursos, a la gente de pobreza extrema hay que educarlos. No, güey, si no los ayudas primero en su vida material, si no haces que los barrios sean un poco más seguros, que tengan iluminación, que los chavos puedan caminar hasta la escuela, que puedan hacer la tarea sin que se lo agarren a madrazos, sin que tengan que salir a jalar, no sirve nada enseñarles, porque literal 7 de cada 10 cosas que les vas a enseñar se les van a ir entre las manos y no tiene nada que ver con su capacidad, güey. Y para cerrar el punto, hay una frase que siempre, güey, me rompe el corazón, güey, que la dijo una persona que estuvo nominada al Nobel, que es: no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, me preocupa pensar toda la gente con la misma capacidad que nunca aprendió matemáticas. Totalmente. Las matemáticas no entran cuando tienes hambre. Sí. Ahí te va. Le llamamos factores de riesgo en el activismo, güey. Mi utopía es encontrar qué estímulos
hacen que en una familia de 8 en el Florido, en Tijuana, güey, que es la periferia, ¿no? Los puntos rojos que están en el mapita. En el mapita. Sí. La estadística, ¿no? ¿Por qué de 8 hermanos, güey? Uno de ellos logró un éxito personal. Solo por hacer así una aclaración rápida, para mí el éxito debe ser el éxito individual. Movilidad social, ¿no? Si alguien quiere ser el cuidador de un faro, güey, y lo consigue, eso es éxito, aunque para el capitalismo no sea éxito, ¿vale? Porque ese individuo logró ese éxito social y los otros 8, hay 3 en la cárcel, a 2 los mataron, otros viven vidas de las que no son felices. ¿Dijiste uno de 8? Uno de 8, okay, ¿no? Yo tengo amigos, güey, que he conocido en el camino del activismo, del arte, de la duda, le digo yo, al camino, que vienen de esas familias, ¿no? Yo vengo de esos lugares y de esos contextos. Y yo creo que hay unos factores claros. Uno de ellos es adultos que te dicen que puedes ser quien tú quieras ser, güey. Que puedes hacer lo que quieras hacer, güey. Y que te ayuden a cuestionarte. Que te siembren la semilla del criterio. Eso es bien importante. Otro factor bien importante es tener algún libro alrededor, güey, o fuentes de conocimiento. Yo digo libros porque para mí son un fuente directo de gran conocimiento. Pero si yo puedo saber qué otros estímulos hicieron que esa gente que creció en el mismo lugar, güey, oyendo las mismas cosas, comiendo la misma comida, si es un factor con el que nace, si es biológico, entonces la vida es demasiado injusta, güey. Si es un factor social, de un estímulo que podemos dar, entonces hay que encontrarlo porque podemos replicarlo, güey, y darle ese estímulo a todos, güey, ¿no? Okay. Ahí te va. Si me permite hacer como un análisis complementario al que dices, ¿no? Porque yo a grandes rasgos estoy de acuerdo con la manera como lo comentas y de hecho qué raro que hayas usado el ejemplo de 1 de cada 8, güey. ¿Es anécdota real o es estadística? No tengo idea. Desde hace mucho no sé de dónde salió. Es estadística. O sea, lo más raro de esto es que es estadística. ¿Y por qué digo que es estadística? Ahí te va. O sea, la idea de movilidad, para mí, éxito es movilidad social. O sea, como papá, ahora que tienes hijo, y felicidades, güey, por tu entrada a la vida familiar tradicional, güey. Como papá, la neta... ¿Qué es la movilidad social así en 10 palabras para que toda la gente... Pasar de clase baja a media baja, de baja a media, de media a media alta. O sea, subir, que tus hijos tengan mejor vida que tú. Okay. O que tú tengas mejor vida que tus papás. Sí. Eso es éxito. Éxito es lograr subir el escalón, dar un pasito. Hablamos de calidad de vida y no de dinero en el banco, aunque se parezcan. Obviamente, lo que pasa es que están directamente vinculados. Sí, o sea, porque la salud cuesta, la casa cuesta, la educación cuesta, todo cuesta. El dinero como un medio, ¿no? Como sí, es totalmente, ¿no? Porque pues, el dinero claramente no es un fin. O sea, no existirían suicidios de celebrities. Sí, o sea, no existiría suicidios de celebrities si el dinero fuera el fin de todas las cosas. O sea, dinero les sobraba y aún así se dieron un tiro. Entonces, o sea, no hay... Esa correlación es una estupidez. Y aparte hay otra cosa muy grave. El índice de felicidad como promedio mundial está estancado desde hace casi 50 años. El índice de felicidad global está estancado desde hace casi 50 años. Qué triste, güey. ¿Ves? No, güey, está cabrón. O sea, porque dices, güey, es que hemos progresado mucho como sociedad y ahora tenemos drones que entregan pizzas media hora. Sí, pero y puedes pedir dildos de colores en cualquier lugar del mundo y te llegan en 15 minutos y puedes bajar streaming de todas las películas que quieras y tienes todo en tu celular, pero seguimos siendo igual de felices. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, yo por eso siempre pongo en jaque la idea de progreso, porque, o sea, si alguien me va a defender la idea de progreso, yo siempre pregunto cuál es el objetivo del progreso. O sea, ¿a qué tipo de sociedad apuntas? Si no es bienestar, no me sirve tu progreso. Pero entonces, exacto. Entonces, si vamos a regresar a bienestar, pues yo te diría, güey, pues es que es mucho más útil $1 en la mano de una persona que no come a $1 en la mano de un vato que está desarrollando una tecnología para ir al espacio. O sea, tendrías que ver la utilidad del dinero y dónde rinde más ese dinero en términos de un retorno de inversión para el bienestar del mundo. ¿Okay? Sí. Pero sin desviarme, hablando de lo que comentabas de esta estadística, ¿no? De que 1 de cada 8 logra como romper el esquema. ¿Okay? Sí. Tu análisis es un análisis todavía individual, como diciendo, el individuo es en su mayoría, porque obviamente no es blanco y negro, o sea, existe una mezcla entre contexto e individuo, entre sociedad e individuo, ¿no? Tu análisis todavía le pone una mayoría de la carga al individuo, como diciendo, es que él leyó, él tuvo acceso, él a lo mejor tuvo mejor relación con sus papás, él tuvo uno, pero es un tema individual. Pero los estímulos son externos, güey. O sea, yo te estoy diciendo que tenemos que ver qué hizo el colectivo para que ese individuo tuviera eso, ¿no? Justo por eso se me hace raro tu ejemplo de 1 de cada 8, porque se parece mucho a la estadística. O sea, casi creo, yo te podría, no cuestionar, pero dar la razón, pero desde el otro ángulo. Pero te podría dar la razón desde otro lado, como diciéndote, sí, claro, 1 de cada 8, igual que el índice de movilidad social, que es como de un 20%.
O sea, por estadística te digo que más o menos un 20%... Pero ¿qué nos sirve? O sea, ¿cómo lo cambiamos? Es el pedo, entonces, ¿no? ahí te va. Lo que pasa es esto. Tú dices, bueno, es que tu tesis sería, si todos ellos tuvieran los mismos estímulos individuales que el que subió, todos subirían. Es que no hablo de su... Yo, la neta es que no... Tú hablas de éxito, lo que sea éxito. Okay. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú dices, bueno, vamos a suponer, todos ellos tienen libros, cuidado de los papás, un cierto nivel de bienestar, ok, pero luego tienes que contrastarlo con el otro lado de la moneda, que son las oportunidades reales. Sí. O sea, si hay oportunidades y hay gente preparada para acceder a esas oportunidades, pues hay más gente capaz. El problema es que venimos de hace años aumentando el índice de escolaridad con los salarios congelados y reduciendo el número de oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una inflación en el sistema educativo. O sea, antes era, güey, nuestros papás, tenías carrera, ya chingaste, güey. Sí. Ya chingaste, tienes trabajo para toda la vida. Si quieres trabajar 60 años en la misma empresa, vas a tener jale. Ahorita es de que sales de la carrera y es de que, la madre, ¿qué voy a hacer, güey? Es de que, vato, ponte a estudiar cursos, métete un segundo idioma, chíngale con un talento adicional o véntate una maestría, endeúdate, güey, porque pues ¿qué? La barra se va levantando. Sí. Porque la tesis siempre fue esa. Mientras más capacitemos a los individuos van a ser más competitivos para entrar al mercado laboral. Pero si esa capacitación no viene acompañada de un incremento en las posibilidades de crecimiento real, lo único que pasa es que es inflacionario. Entonces, o sea... Y entiendo tu pensamiento. Y de nuevo, no estoy diciendo que no es lo correcto. Se necesita hacer. O sea, necesitamos seguir invirtiendo en calificar a los individuos en educación, en bienestar, en conciencia. Pero al mismo tiempo, si eso no se acompaña de posibilidades materiales y un cambio en las condiciones materiales de la gente, ya nos dimos cuenta en los últimos años que no es suficiente. ¿Quién hace esos cambios? La política. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los jóvenes tengan criterio. Exactamente. Porque ahí es donde empieza todo el cambio real, güey. Es eso solamente. O sea, yo estoy hablando de que podemos decir todo lo que está mal y no acabaríamos nunca, güey. Sí. ¿Cómo lo cambiamos, no? Protesta con propuesta es la idea que traemos desde el barrio. Pues, no, y me encantó como lo comentaste antes, que es, o sea, aunque tú no participes de la política, la política decide por ti. Claro. O sea, no hay nadie afuera de la política, ¿sabes? O sea, si vives en un país y tienes una identificación, dude, todo lo que pasa alrededor de ti tiene que ver con política. O sea, la política pública es tan determinante como hay focos en tu calle o no. Sí. ¿Sabes? O sea, si tú no estás consciente de cuál es la relación con la manera como tú pagas o no pagas impuestos y cómo la gente te representa o no te representa, lo siento mucho, pero tu negligencia es indiferente para el funcionamiento del Estado. Eso es un problema real. Lo complicado es, o sea, cómo le hacemos que la gente no venda su voto por 500 pesos o mínimo entienda un poco mejor dónde le conviene poner su confianza, cómo escoger mejores representantes, participar del debate público, no caer en la trampa de la propaganda de publicidad y medios masivos. O sea, ahí es donde creo que, y regreso como a la pregunta original, o sea, el rap de alguna manera empezó como un lenguaje muy urbano, o sea, como un lenguaje subversivo, ¿sabes? Como contra el poder en algún sentido, ¿no? Como Sí, no, güey, es que lo hemos romantizado mucho. Hay claramente una versión del rap que sí nace así, pero hay otra versión del rap, pero es por el mero momento político, güey. Claro. Estás hablando del sur del Bronx, estás hablando de centrificación, se queman todas las casas de los ricos, se quedan ahí, se hacen los block parties, güey. El arte de calle. Ahí crece todo el contexto, Simón. Pero en realidad también viene de la fiesta, que los morros querían fiesta y expresarse y descubrieron estas herramientas. Totalmente. Entonces está chilo si los raperos no quieren tener este contexto político. Lo que yo creo es que el individuo, no el rapero, el artista, si el individuo no lo entiende esto, güey, de que la política nos atraviesa a todos, güey, de que eso depende de lo que come su mamá hoy, güey, ¿me entiendes? Entonces vamos a seguir donde mismo. Sí. Por eso es tan importante... entender que si los grandes cambios y las decisiones se hacen ahí, tenemos que o llegar ahí o hacer la presión social necesaria para que se haga lo que queremos que se haga. Sí, y aquí pregunta directa, o sea, por ejemplo, ¿cómo surgió tu proyecto de hablar de estos temas controversiales en formato de rap? Yo crecí con Canal 11 como el canal cultural que veía porque la tele no estaba bien vista en mi cantón, a pesar de crecer en un barrio desfavorable, crecí con adultos con criterio, sí. Entonces era lo único que veíamos y a veces caricaturas en otros lados, ¿no? En otros canales, pero era televisión pública. Entonces de repente me hacen la invitación, Gibran Ramírez, que es un político a la izquierda, me dice, oye, voy a hacer un programa. Yo no lo conocía, él me vio en el metro porque hay algunos videoclips míos en el metro, en las pantallas. Me dice, pues me dicen que meta algo al inicio, güey, un comediante o algo, pero la neta yo he visto lo que haces, me gusta mucho tu criterio y te ofrezco un espacio sin línea, güey, sin lo que quieras hacer, güey.
Entonces yo le dije, yo ya lo estaba haciendo, hice un par para MTV, güey, había hecho un par de cosas similares, le dije, güey, quiero hacer esto, güey. Ya lo pensaba hacer de alguna forma en YouTube, güey, o en mis redes. Entonces dije, güey, Canal 11. Perfecto, güey. Conecta con tu infancia y todo el pedo, ¿no? Full circle. Estuvo muy bonito, güey. Sí, y entonces eso me ha hecho, güey, imagínate, tengo que hacer uno cada semana, güey. Entonces eso me ha hecho hacer 3 días de investigación, güey, 2 días de creación y ir a ejecutarlo. Y eso me ha hecho aprender un chingo y crecer un chingo, porque yo era un apático de la política. He trabajado con el Estado desde hace 15 años. Con el Estado te hablo de que yo hago festivales culturales, tengo una especie de empresa no constituida cultural donde hago muchas cosas, güey, experimentales desde la oralidad y desde el hip hop, intentando hacer lo mismo, ¿no? Trabajo en el activismo en la calle, trabajo en cultura ahí y he trabajado con gobiernos de todos los estados, güey, haciendo estos proyectos. Mientras más frentes mejor, la neta. Lo que no hago es hacer publicidad partidista. O sea, yo no trabajo con partidos políticos. Y siempre he sido apático de la política, ¿no? Entonces trabajo con el Estado porque sé que esos son los impuestos que pago y que pagamos todos, güey, ¿no? Entonces digo, güey, que estos güeyes se lo chinguen o lo usen en otras cosas, lo bajamos mejor. Y lo usamos. Sí, claro. Eso ha sido siempre. Entonces conocía eso de la política, pero poco a poco haciendo esto, entendiendo cómo funciona la división de poderes, quiénes toman las decisiones, qué son los institutos, qué hace la corrupción, porque ese es nuestro cáncer en este país, güey, ¿no? Cómo se mete y hace que... Pero no solo la corrupción política. La corrupción cultural, como cultural. Sí, la corrupción privada también es gigantesca. Sí, totalmente. O sea, la sonegación de impuestos es un problema tan o más grande, güey, que el mal uso de los impuestos. Y entiendes los poderes. O sea, cuando entiendes de política internacional, güey, y entiendes la presión que es la política internacional y el poder económico, dices, órale, por esto estos güeyes no pueden hacer esto, claro, no se puede hacer esto, ¿no? O sea, yo creo que sería argumentable y me encantaría ver la comparación. Y de hecho, si no me equivoco, creo que Viri, una periodista, está trabajando en algo similar al tema. Creo que el agujero fiscal es tan grande en los grandes empresarios que no pagan impuestos por trampas a los políticos corruptos que hacen corrupción. Órale, güey. Es el mismo tamaño la deuda. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué el sector económico no paga esos impuestos, güey? Porque corrompe al sector político que se los exige. Yo aquí también es de nuevo huevo la gallina. O sea, por eso la corrupción es para mí el cáncer, ¿me entiendes? Sí, a ver, concuerdo. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, si viviera en Finlandia pagaría sin problemas porque en Finlandia si pago los impuestos los veo reflejado, ¿no? Lo cual sí, es correcto. Sí. Pero luego también le preguntas a la gente que, oye, ¿y si les aumentamos los sueldos a los políticos? Y la gente dice, no, güey, págales menos. Ok, estás haciendo que la corrupción sea más barata. Sí. Porque mientras más bajo el sueldo del político, más fácil es sobornarlos. Pero explícale a la gente que hay que subir el sueldo de los políticos, te van a linchar, güey. Es imposible. Entonces, realmente, o sea, la metáfora más adecuada que he escuchado para este tema es que hay que pensar en el fondo público como una cubeta, ¿ok? El agua que le entra a la cubeta son los impuestos. Con esa agua tomamos toda agua para que se nos quite la sed. Hay 2 problemas. No le entra suficiente agua y la cubeta está toda agujerada. Entonces aquí, pues desde que, oye, ¿qué hacemos? ¿Tapamos los agujeros primero o le echamos más agua? Es que probablemente necesitas las 2 cosas, porque hay mucha gente con mucha hambre, mucha sed. Todos los cambios son integrales. Sí, lo que estábamos hablando hace exactamente, rato es lo mismo. Exactamente. Tienes que atacar todos los individual flancos. o sociedad. Los 2. Las 2. Exacto. Corrupción o problema privado. Los 2. Sí. O sea, la gente normalmente tiende como a simplificar estos debates y simplemente, es que quiero una postura. Porque en una postura te acomodas, te haces un hombre de paja, dices, este es mi argumento y tan. Pero para que te des una idea, 10% del GDP del mundo, o sea, 10% de toda la lana del mundo está parada en paraísos fiscales. 10% es un monstruo de dinero. De hecho, dicen que el pico de dinero parado en paraísos fiscales es prácticamente igual al pico de la deuda de los estados. Y por obvias razones. O sea, ya cuando te metes a un poquito más de economía, pues claro, güey, estos güeyes no están pagando, el estado se endeuda, güey. Claro. O sea, si estos vatos pagaran, no existiría tanta deuda del estado. Y luego, otra cosa que está cabrona, no me acuerdo exactamente el dato, pero en Brasil, y debe ser muy similar en México, la mitad de lo que nosotros pagamos como impuestos, o sea, de IVA, IMSS, ISR y así, la mitad de lo que nosotros pagamos de impuestos se usa para pagar los intereses de la deuda externa. Intereses de la deuda externa. Claro. No le hacemos ni cosquillas. Ni un pesito. No. Sí, es para pagar los intereses. Pero algo que te quería preguntar de tu trabajo. ¿Cuál ha sido de los temas que más te han gustado platicar? O sea, de los que investigaste y dijiste, güey, esto no tenía idea, este tema estuvo chingón. Güey, es que cada uno que... Como yo elijo de lo que quiera hacer cada semana, güey. Te dan libertad inclusive de los temas. Todo, el espacio es mío, güey, totalmente. Ni siquiera me revisan. He hecho programas en vivo que nadie me pide letras anteriores. Está chilo. Gente podrá ver una línea de izquierda en Canal 11 en ciertos programas y yo estoy de acuerdo que existe. Yo no soy político ni defiendo ni a AMLO ni a Morena ni nada. Sí.
¿Pero de qué lado tienes el corazón? Del lado izquierdo y abajo lo tengo, eso está claro. Mucho menos a los otros, carnal. O sea, eso lo tengo claro. Pero creo que lo que yo hago no debe mancharse con defender con partidos ideología. políticos e ideologías de partidos políticos. Yo solo haría la separación entre ideología y partidos, porque concuerdo contigo que ya meterte el tema partidario sí es un mugrero, es un enlodadero, o sea, no sales limpio de ahí, pero ya hablando de ideologías... La política es muy sucia. Muy sucia, y principalmente en Latinoamérica. En Latinoamérica es un asco, güey. Yo sinceramente, yo evito la grilla del política del día a día porque no sales. O sea, una vez que metes el pie, no sales. No hay forma. No hay forma. Entonces, yo por eso trato también, y aparte también, como creo que hay demasiada gente que habla de la grilla, de la novela, del día a día, a mí no me interesa estar ahí. Yo creo que hay otro ángulo del cual muy poca gente está hablando. Yo prefiero hablar de ese. De acuerdo. ¿Sabes? O sea, yo prefiero mucho más que la gente diga de que, güey, es que, y te lo aseguro, 90% de la gente no sabe la diferencia entre izquierda y derecha. O sea, lo saben de manera popular, de manera propagandista, pero en el momento que les preguntas qué es, no te lo saben Sobre definir. acciones específicas. Sí, no te lo saben políticas definir. públicas. No, y te doy ejemplos grandes. O sea, yo he platicado con presidentes y expresidentes que batallaron para entender que mi discurso era de izquierda. Imagínate, güey. Claro. Presidentes. O sea, no tienes idea de... Tú engañas a la gente, aparte. Te ven blanquito, güey. No dicen nada, pues este güey no es de izquierda, güey. Este güey no es chairo, güey. Sí, este güey es whitezican. Sí, güey. Sí. Soy brasileño para empezar, es lo chido. Si me ponen música, bailo capoeira, cabrón. Sí, güey. Algo bien interesante, primero importante es cuando decimos que la política es muy sucia y terrible y que tienes que tener mucho estómago para eso, güey. Es porque hablamos de la política de partidos buscando el poder. Todo individuo que está buscando el poder para su beneficio individual, güey, populista, es un asco de individuo que le afecta a todo en la comunidad. Entonces, existe otra cosa que es la política y todos somos políticos. No puedes escapar de eso porque todas tus acciones son una política. Lo que me parece que hay que hacer ya es estudiar, entender, abrirnos, dejar de temerle, güey, y entender cómo funciona solamente la administración de nuestros impuestos, güey. Para empezar. Para empezar. Sí, de acuerdo Para poder contigo. Saber qué quiero exigir y qué no, qué está... Entender, güey, porque algo sobre tu pregunta, güey. Yo leo un encabezado, güey, de un periódico, güey. No mames, cuando lo investigo es todo lo contrario a lo que decía el encabezado. Pura propaganda. Machín, todo el mundo está en los medios de comunicación tirando ganchos, trabajando para su lado, barriendo para su lado. Entonces es bien difícil crearte una opinión individual, güey, si no investigas. Jamás. Compa, ¿tú qué crees que porque viste varios medios ya sabes algo? No, güey. Si no lo investigas, si no te metes, si no te pones a discernir de verdad, no lo has entendido. Y descubres cosas tremendas de cómo funciona realmente la política, de cuáles son los acuerdos. Los acuerdos no firmados, güey. Los pactos no firmados políticos que al final son de la gente que toma las decisiones de nuestro día a día, pues, ¿no? Y una cosa más que me quedó en el tintero es muy noble lo que queremos hacer, güey, que creo que en eso coincidimos, de brindarle herramientas a los demás, güey, ¿no? A quien lo quiera agarrar. Yo no digo que quiero que pienses lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero que pienses, ¿no? O sea, te hago cosquillitas a la curiosidad. Igual. Y si te logro hacer curiosidad, gané, güey. Igualito. Bueno, ¿por qué lo hago, güey? Por mero sentido común. O sea, es algo... no es que uno crea que es la panacea, güey, que es el Mesías, que vienes a transformar. Yo he visto que cuando esos estímulos en el barrio de esa familia de 8, uno de esos morros, güey, despierta su conciencia, por decirlo de una forma, se convierte en un agente de cambio. Entonces, si podemos convertir a más entes en agentes de cambio, vamos a poder iniciar de verdad una transformación. Estoy 100% de acuerdo contigo y Marx también estaría 100% de acuerdo contigo. ¿Groucho o Karl? Sí, los dos. Probablemente los dos, porque es conciencia de clase. O sea, es entender cómo funciona la dinámica social y de qué lado de la dinámica social estás y cuáles son los intereses que funcionan a tu favor y en tu contra, que es lo que la gente muchas veces no tiene claridad, güey. Y lo planteas muy bien como diciendo esta cultura de Twitter y de redes sociales que solo lees encabezados y no tiene la paciencia para meterse, güey, a las tripas de las cosas, para ver cómo realmente funciona, pues queda pues muy desabrigado. Y justo como la frase que dijimos al principio, ¿no? Lo que la gente tiene que tener mucho miedo es que si tú no piensas tus decisiones, quiere decir que alguien más las pensó por ti. Y yo siempre he planteado esta idea de que lo que a mí me gustaría trabajar y lo que creo que he estado trabajando es esta idea de despertar en la gente el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico, lo que no digo tanto,
es que funciona en contra de otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento transaccional. Pensamiento transaccional es lo que te enseñan a hacer a menos de que te pares para pensar, ¿no? Y lo que hablábamos al principio de que el no hacer también es un acto. Sí. El pensamiento transaccional, ¿te das cuenta? Tú agarras los encabezados y si lees 10, ya tienes una conclusión. Sí, güey. ¿Sabes? Porque el pensamiento transaccional es cabrón. Sí. Tú dices, es que si A le pegó a B y B le prestó a C y C le robó a E, bueno, pues ya entonces la respuesta es H, güey. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el pensamiento transaccional casi te da la respuesta, güey. Sí. Y tú te sientes de que, güey, conecté 4 encabezados y ya sé qué pensar. Te están viendo la cara, güey. Sí, o sea, el pensamiento crítico es decir, ¿por qué me están diciendo lo que me están diciendo? ¿Por qué las cosas se me presentan de la manera como se me presentan? Sí. Y ya cuando cuestionas, inclusive los encabezados, es de que, oye, espérate, hay más, ¿no? Y resistirte a ese pensamiento transaccional es lo que deberíamos de hacer. Y fíjate que ahí, inclusive, hay herramientas poéticas y rítmicas que nos ayudan a hacer ese tipo de cosas, como cambiar las expectativas, jugar con la metáfora, o sea, hacer que la gente se saque de onda, güey, con el delivery, cambiar el punchline. Pensamiento lateral. Exactamente. Fíjate que creo que eso, y queda muy bien con esto, es que antes había una escasez de información. Ajá. Entonces la persona informada era la que leía el periódico, tenía el acceso a esas informaciones. Uh-huh. Ahora que hay una sobreinformación, güey, la persona informada ya no es la que lee los periódicos y los encabezados, es la que se mete de verdad a investigar y rascarle, y aparte tiene que tener un criterio propio para poder discernir entre lo que tiene sentido y lo que no, güey. Totalmente. Yo sé, te lo juro, hago este ejercicio que te estaba comentando. O sea, yo toda la vida he tenido esta costumbre, no sé, porque pues también tuve la oportunidad de vivir en diferentes países. Entonces me empezó a parecer raro cómo se hablaba de los mismos temas de diferentes formas en diferentes países, ¿no? Y pues digo, me tocó vivir en África, en Asia, en Europa, y veías, güey, es que es la misma noticia. O sea, ¿por qué en RT en Rusia lo cuentan de una manera y en Wall Street Journal lo cuentan de otra manera? O sea, ¿qué pedo, güey? Entonces me hice la costumbre de todas las mañanas abrir todos los periódicos del mundo, los que me gustan, que son como 10, 12, y ver todos los encabezados y leer las noticias que me llaman la atención. Y lo más interesante es que digo, pues esto es siempre, ¿no? Que la gente debería saber. O sea, las noticias siempre han sido falsas. O sea, esta idea de que hay noticias falsas y noticias... No, todas las noticias son falsas. ¿Por qué? Porque todas tienen una postura subjetiva. El hecho de que tú conozcas o no la postura subjetiva no quiere decir que no exista. No hay noticias objetivas. De hecho, se me hace que los comunicadores más transparentes son aquellos que a priori saben su posicionamiento ideológico. Es de que, güey, o sea, sacas, es de que mínimo yo te estoy diciendo, yo soy izquierda, dude. Mínimo, o sea, te lo estoy advirtiendo. Mi sesgo está clarísimo. O sea, mi dogma, mi ideología, güey, todas mis preferencias están... Yo no les escondo nada. Me queda clarísimo que yo soy izquierda. Sí. Si vas a escuchar noticias mías, pues van a venir con mi sesgo. Claro. Me preocupa más el otro güey que dice ser imparcial. Ese güey sí es un hocicón. ¿Sabes? O sea, yo estoy consciente de mis puntos ciegos, mis preferencias y mis sesgos cognitivos porque los he trabajado mucho tiempo. Me preocupa la gente que cree que no los esté. Claro. Que esos güeyes que creen que no tienen, esos vatos sí tienen pedos. Es que también entonces no eres un comunicador, eres un replicador de información, güey, ¿no? De alguna manera, pues es que todos, ¿no? Mi espacio es... ¿Qué es la originalidad? La opinión rapeada. Ok. Y entonces lo que te dice ese título es que estoy dándote mi opinión, totalmente, pero es tuya. Y obviamente, por más... Yo soy juez de batallas, güey, internacionales, y tengo que ser lo más objetivo posible. Claro. Pero yo sé que el ser humano no puede ser 100% objetivo. No hay. Por más que yo lo ejercite. 100% se me hace altísimo. No podemos ser ni el 30, güey. Entonces, la subjetividad está ahí. Obviamente, si alguien me dice, claro, pero es que en tu opinión piensas esto y esto. Pues sí, es mi opinión, carnal. ¿Y la tuya crees que es la verdad o qué? Claro, o sea, al final es eso. Y ahí está la información. Sí. Yo investigué, creo que esto es, la neta, esto es mentira, esto va por acá. Esto es lo que creo que es importante transmitirte, güey. Sí. Haz lo que quieras con esa información, pues. Sí, totalmente. ¿Nunca has leído Lacan? Sí, claro. ¿Sí has leído Lacan? Sí. Se me hace muy interesante la manera como hablas y cómo te refieres al lenguaje, porque creo que la lectura de Lacan es algo que o sea, digo, si has leído algo de él seguramente entenderás, pero como toda esta noción de que, o sea, nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros. Sí. Es muy distinto, ¿no? O sea, el ser humano se siente como dueño de las palabras cuando realmente es al revés. Las palabras son nuestras dueñas. Yo por eso le pongo tanto foco a agarrar muchos de estos términos que sé que son términos difíciles, que mucha gente dice que, ay, güey, este güey con sus palabras domingueras, güey, de 5 sílabas, pero las macheteo y las uso en 50 ejemplos y las meto en videojuegos, anime, películas, crítica de política y todo, hasta que la gente dice, ya entendí que es contingencia. ¿Sabes? De que, ok, ya entendí que es dialéctica.
Ya entendí que es alienación. Porque pues te expliqué cómo Shrek habla de alienación, cómo Evangelion te habla de alienación, cómo la Olimpiada te habla de alienación. Sí, y es de que, ok, güey, entonces ya entendí que es alienación. Bueno, pues te acabo de ahorrar, güey, probablemente unos cuantos libritos para que tengas esa herramienta. Y ahora cuando abras tu caja de herramienta y digas de que no sé por qué me siento la chingada en mi trabajo, ay, güey, estoy alienado. Yo creo que la terminología, que es algo que yo evito en mi trabajo, porque quiero que... Yo tengo... poco espacio para decir mucho, güey. Sí. Y necesito que sea comprendido. Sí, claro. Y el tipo de público también. Si yo suelto dialéctica en el verso, te puede parar, güey, ¿no? Claro, no digo que no haya quien lo conozca, pero seguro te puede parar y te pierdes el siguiente verso y lo que para mí era la punchline importante. Ya no la pude conectar. Simón. Sí, claro. Entonces, por eso la terminología me sirve mucho como una comunicación universal. Si yo estoy contigo y conozco la terminología y necesito comunicarme solo contigo, la voy a usar, güey. Sí. Pero si hay un tercero en la sala que no la domina, voy a intentar siempre que el intercomunicador comprenda el mensaje, ¿me explico? Es todo. Sí. Pero la terminología funciona porque nos ahorra tiempo, güey. Sí, claro. Sirve. Sí, porque me empecé a platicar con una persona y dice, oye, el problema del antropoceno. Y si sabes qué es, no te tengo que explicar. Me ahorré media hora de choro, güey. Y ya podemos brincar a lo que sigue. Pero concuerdo contigo que depende del nivel y depende de la intención comunicativa. Pero ahí te va. Y para ir cerrando. ¿Y en una batalla de freestyle como juez, la terminología sí es importante? El mensaje, la forma y el fondo son lo más importante, ¿no? Si hay un fondo que es lo que más valoro y la forma es básica, está chido. Si la forma es chingona, una ornamenta, güey, mucho adorno, mucha retórica, y hay un poquito de fondo, también está chingón. Sí. Pero si solo me traes adorno, güey, forma y el fondo no es un mugrero, pues no me sirves, güey. Sí. Esa es la realidad. Siempre es un equilibrio. La clave de este podcast es el equilibrio porque esa es la clave del universo, güey. O sea, que haya mitad forma, mitad fondo, que los dos se complementen. Sí. Entonces, sí, la retórica funciona y que tengas un vocabulario amplio funciona y que tengas terminología funciona y que hagas referencias funciona. Sí. Pero, ¿qué me estás diciendo? Pues, sí. Fíjate que yo, o sea, uno de los motivos por los cuales empecé a hacer este tema de contenido y me resistí un rato. O sea, había un compa que estaba conmigo en la oficina que me insistía que, cabrón, graba, prende una cámara, habla a la cámara. Y no o sea, nunca me llamó mucho la atención. O sea, por ejemplo, me gustaba mucho dar conferencias, me gusta todavía mucho dar conferencias. Probablemente es mi actividad favorita dentro de este tema. Y me resistía. Este vato me empezó a enseñar videos como diciéndome, te voy a enseñar algunos ejemplos de gente que hace lo que tú podrías hacer para que veas qué pedo. Y me funcionó, haz de cuenta, al revés. Yo los veía y decía, güey, qué hueva. O sea, qué ojete. Ya sé que no voy a hacer. Qué horrible. Es de que, no, y empecé justo con ese tema de que, güey, es que hablan bien bonito, pero lo que dicen de fondo es una cagada. Sí. Es horrible. Y deja tú, ni siquiera el fondo en el sentido estructura, o sea, ni siquiera fondo en el sentido de que si el contenido está bien fundamentado, sino por qué te dicen lo que te dicen. ¿Para qué? Sí, o sea, ¿cuál es el fin de ese? O sea, ¿para qué te están, qué es lo que quieren lograr con lo que están comunicando, sabes? Sí, claro. y a grandes rasgos, o sea, la gran mayoría de la gente te das cuenta que lo único que querían era lana, o sea, era lana, fama, reconocimiento, pero no buscaban, o sea, yo soy sincero, ¿yo qué quiero lograr? Yo quiero lograr que la gente tenga herramientas para participar de un proceso emancipatorio. O sea, eso es lo que yo quiero lograr. Si tú me dices, Diego, ¿qué chingado le estás tirando? ¿Cuál es tu tirada? Güey, yo le estoy dando a la raza herramientas verbales, políticas, sociales, económicas, de pensamiento crítico. Yo le estoy dando a la gente herramientas para que todos puedan participar de un gran colectivo que necesita ciudadanos listos para hacer un proceso emancipatorio. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo tengo clarísimo mi meta, güey. Ahí hay un tema bien profundo que es la emancipación anárquica y luego qué, pero no me voy a meter en eso porque no nos alcanza el tiempo. Pero sería otro podcast. Yo también quiero herramientas, bajarle herramientas a la gente para que decidan qué quieren hacer con conocimiento. ¿No? Exactamente. Que estén preparados para cuando se den las oportunidades, mínimo que estén un poquito más armados para tomar las decisiones correctas. Uno de esos güeyes descubre lo que tú y yo no hemos descubierto. Exactamente. ¿No? De eso se trata, ir empujando la rueda, güey. Subirse en los hombros del que sigue, porque a lo mejor el que viene, güey, ya con esos estímulos o esas herramientas, güey, dice, güey, no habían visto esto. Sí. Güey, para eso lo hicimos. No, y está con... O sea, ya me está tocando que ya estoy viendo canales de banda que me seguía. Y haz de cuenta que ya no es solo el de que, está diciendo mis ideas, sino ya es gente que dice que, oye, o sea, Diego como que abrió esta puertita, me interesé
y me metí fondo a este tema y encontré cosas y hasta yo digo que, la madre, o sea, no tenía idea que estaba ese pedo ahí, pero qué chido que alguien más o sea, como que agarró mi piquete de costillas y lo transformó en algo que le abrió diferentes cosas. Así funciona el conocimiento, güey. Pues así funciona. Es gratis, contagioso, se replica, no le pertenece a nadie, güey. Qué chulada, ¿no? Tengo una frase que la cierra bien bonito. Vamos a cerrar con una frase chingona, entonces. El mundo necesita sabios. La humanidad necesita gente sabia, no rica. La diferencia radica en que cuando se comparte, un billete se parte, pero una idea se multiplica. Señores, Danger acá. Muy chingón, carnal. Gracias por invitarme, Diego. No, me ha encantado. Por aquí andamos. Vamos a dejar aquí todos los links para que puedan seguir a Danger en sus diferentes redes, puedan ver sus proyectos, dejen aquí abajo sus comentarios. Y pues por aquí andamos. Muchas gracias, Beneta. Qué gustazo. Paz. Listo. Vamos.